Hola a todos y bienvenidos a otro curso en video traído a ustedes por Moldeo Interactive. Mi nombre es Ignacio Violi y en esta oportunidad continuamos con los cursos de NGRX, ¿sí? Estados en Angular con ReactiveX, estados reactivos. Y vamos a ver un poco algo similar a lo que vimos en el curso anterior, ¿sí? en lo que sería la introducción de NGRX. Y en este caso vamos a ver dos partes de la arquitectura. ¿Sí? La arquitectura tiene tres partes, como vimos la última vez. Actions, reducers y los selectores. Básicamente vamos a ver actions y reducers porque están íntimamente relacionados, y se me ocurrió hacerlo en un ejemplo en la vida real que vamos a ir desarrollando poco a poco en todo este curso. Y para no intentar repetir tantos ejemplos que se pueden encontrar por internet, y porque tampoco hay muchos, me pareció entrar en un terreno conocido que era el de un videojuego. Y acá tenemos hecho 100% con Angular y JavaScript, TypeScript normal, sin ninguna librería, algo tan simple como la típica cajita que se mueve con las flechas de izquierda a derecha, ¿sí? Yo estoy moviendo las flechas y se mueve de izquierda a derecha. No le apliqué ningún tipo de gravedad, el movimiento también es muy tosco, ¿no? Si voy muy rápido se traba, bueno, en fin, no está bien hecho. Pero no me importa eso, me interesa porque un videojuego de por sí tiene muchos estados, ¿no? Creo que lo mencioné la última vez, que cada nivel se puede tomar como un estado distinto, pero los personajes normalmente cuando adquieren un power-up, por ejemplo, una mejora, también pasan a otro estado, ¿no? Piensen en el ejemplo del juego de la leyenda de Zelda. El personaje Link, cuando adquiere una espada, por ejemplo, pasa a poder atacar con esa espada. Cuando adquiere un escudo, pasa a poder defenderse con ese escudo. Esos son estados dentro del videojuego y de eso vamos a hablar un poco hoy, usando un poco las bases del video anterior. Así que si no lo vieron, vayan a verlo, por más que es un poco largo, les aseguro que vale muchísimo la pena. Y usando un poco esas bases y viendo un poco más en profundidad lo que son los actions y los reducers. No me quiero centrar tanto en el código en sí del videojuego, pero voy a tener que mostrarlo aunque sea. Pausen el video si quieren ver cómo está hecho esto de mover el cuadrado. Está hecho con un canvas, sí, se los adelanto desde ya. Es una de las mejores formas de hacer este tipo de cosas en JavaScript y la verdad es bastante eficiente. Básicamente tenemos importado elementref, renderer 2, ¿no? Para hacer toda la parte de reconocimiento de canvas como un child, y con renderer 2 para hacer lo que viene siendo un listen de la flecha derecha y flecha izquierda, y así cambiar lo que podría ser también un estado, ¿no? El estado derecha y el estado izquierda. En este caso no son estados, son dos variables booleanas que van a modificar incluso el movimiento de ese rectángulo. Y tengo una clase rec hecha en TypeScript muy básica, muy simple, que recibe los parámetros típicos de posición, altura y velocidad. Acá me interesa detenerme porque estos parámetros van a ser los que vamos a modificar con un estado, y eso es una de las cosas muy interesantes que tiene el trabajo con NGRX. Básicamente tengo un color que por defecto es rojo, posición en X y en Y 00, el ancho 10, el alto 20 y velocidad 1. Esta velocidad va a ser la que se sume o se reste, dependiendo si nos movemos para la izquierda o para la derecha. Por lo tanto, a mayor número, más velocidad, menor número, menos velocidad. Y de los parámetros que se pasan a través del constructor, tendría todos estos menos i. ¿Por qué no tengo i? Porque lo que hacemos con i es calcularla con la altura del canvas, restándole un valor estable, sí, fijo, que va a ser el piso. Sí, eso es para que se pueda actualizar independientemente del tamaño de la caja. Es muy simple, lo dejo así un segundo simplemente para que pausen el video si quieren este código. Y si les interesa que haga un curso tutorial de cómo hacer un videojuego con TypeScript, déjenlo en los comentarios. La verdad, no es tanto a lo que nos dedicamos nosotros, pero sí es algo que conozco bastante bien, así que bueno. Básicamente tengo creadas las dos archivos que habíamos hecho en el curso anterior, ¿no? El action.ts y el reducer.ts, que están en los directorios, en el directorio del app. En una carpeta action tengo el action y en la carpeta reducer tengo el reducer y el index.ts, que por defecto me lo crea al crearlo con el ngadd, que por el momento no vamos a utilizar, pero que sepan que está y que se usa. Y básicamente en el TypeScript del component lo que tengo es importado ya observables para ahorrar tiempo y store y select, que ya lo habíamos hecho antes. Vamos a empezar por las actions, básicamente, porque por orden lo ideal sería comenzar con actions. Vamos a hacer los imports que necesitamos. Y vamos a crear nuestros estados. Nuestros estados van a ser tres. El estado normal,
en el que la caja va a estar normal, ¿sí? Se va a mover a la velocidad estable y va a tener el color y el tamaño que tiene como de movida, como un estado inicial, pero vamos a hacerlo el estado normal por las dudas de que necesitemos volver a él. Y vamos a hacer dos más, que va a ser de velocidad y de lentitud. Entonces normal sería Sport, Const, lo hacemos constante por un tema de ahorrar recursos, y hacemos Create Action y le vamos a poner de nombre normal. Me importé como antes los props porque vamos a usar un valor de entrada. En el caso de normal no, pero en el caso de los otros dos sí. En el caso del estado que va a ser speed, que sería como el de velocidad, vamos a ponerle de nombre, obviamente, speed, y vamos a mandarle un prop. Vamos a crear un prop que es muy simple, que va a ser exactamente igual al que creamos en el anterior tutorial, pero lo vamos a usar para otras cosas. Entonces, esto sería como una especie como de versión práctica de lo que vimos anteriormente. Me estoy creando con los props una variable que va a ser S y va a ser un número. ¿Por qué? Porque va a ser el número que va a ir a velocidad. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué no ponerle velocity y así nos ahorramos hacer dos estados? ¿Para qué vamos a hacer un tercer estado que sea de lentitud? Bueno, porque lo que quiero hacer con estas cosas es distinto. No quiero solamente modificar la velocidad, sino que quiero que el estado slow, por ejemplo, modifique el aspecto del personaje y el estado speed también. Por lo tanto, no me sirve simplemente el valor. Sí entiendo que se puede hacer un poco más eficiente, pero la idea de trabajar con estados es tenerlos bien diferenciados, ¿no? Esto podríamos pensarlo también como si fuera un login, ¿sí? Y que los props sea, por un lado, el usuario, que sería un string, y nosotros podemos acá seguir agregándole props, ¿no? Podemos mandarle otro, que sería, por ejemplo, la contraseña, en el caso de hacer estados de logueo. Básicamente esto es lo único que vamos a tener en nuestro action, ¿no? Pasemos al reducer. En el reducer lo que hacemos es importarnos lo mismo que nos habíamos importado la última vez, que era el create reducer y el on. Básicamente el on es para definir estados. Y lo que vamos a hacer es traernos, hacer un import all. Le vamos a poner de nombre actions, ¿no? Aunque podríamos ponerle de nombre main actions, ¿no? Porque son las acciones del personaje principal. Pero bueno, es el único que vamos a ver. Así que volvemos dos directorios hacia atrás, entramos a action y dentro de action entramos al archivo action que se llama mainchar.action. Ahí está, se van los errores, estamos bien. Y lo que quiero mostrar ahora es algo muy interesante para hacer con los reducer y para que empiecen a ver en qué se distinguen de las action. Porque las action lo que hacen es definir los estados, pero dentro del reducer yo puedo empezar a tener, por ejemplo, interfaces, ¿no? Y eso es algo muy interesante y para esto nos viene perfecto. La voy a hacer exportable porque la necesito, pero voy a hacer una interfase que se va a llamar state, ¿no? Práctica muy habitual en esta implementación de estados en Angular, ¿no? Y lo que quiero es pensarlo de esta manera. Ese personaje que va a recibir ciertos atributos cuando cambie de estado, ¿no? ¿Cuál va a ser el atributo principal? Y bueno, la velocidad. La velocidad que es justamente un número. Entonces definimos que la interfaz tenga un atributo llamado speed que va a ser tipo numérico. La altura también va a ser importante porque dije que voy a modificar el aspecto de la caja. También va a ser importante, bueno, la altura y lo anterior, lo ancho, digamos, de la cajita, ¿no? El alto y el ancho, si el tamaño, modificamos aspecto. Y también modificamos el color, que en este caso no es un número, sino que es un string. Bien, y una vez que tenemos creada la interfaz, lo que hacemos es crear el estado inicial que va a pertenecer a esta interfaz, a la clase interfaz. Y esto, fíjense cómo se hace, es muy simple. La anterior vez vimos que podíamos tener un estado inicial que sea constante, que se llame, por ejemplo, initial state y que sea igual a 0. ¿Sí? Esto lo teníamos así. En este caso, initial state va a pertenecer a state, ¿sí? Y por lo tanto va a ser igual a... ¿Por qué me tira errores? Porque justamente initial state tiene estas propiedades y las 4 son obligatorias, ¿sí? Podríamos hacer que sean opcionales si yo hago esto, pero las 4 son obligatorias. Entonces lo que hacemos es definir ahora sí los estados de base, ¿no? Velocidad va a ser 1, el ancho va a ser 40, el alto va a ser 80 y el color va a ser rojo. Y ahí tenemos definida nuestra interfaz sin errores. La función en sí del main reducer lo vamos a hacer exactamente igual que como habíamos hecho la última vez, porque la verdad que es bastante práctico. Hacemos así, create reducer, hacemos así y dentro de create reducer te empezamos a mandar estados. Primero mandamos, como siempre, el estado inicial,
que va a ser ahora este estado completo, coma, y ahora vamos mandando las on. Voy a mostrar la on, digamos, de la acción normal, ¿no? Recuerden que esto siempre es así. Va primero el nombre del action y después qué es lo que pasa con esa action. Y lo que voy a hacer es ponerle state, que sería el valor que se recibe de estado, fat arrow, porque va a ser el valor que va a devolver. Y dentro de esto lo que hacemos es, entre paréntesis de nuevo, mandamos el objeto perteneciente a esta interfaz. Y esto es muy interesante porque estas interfaces así se van a pisar. Entonces no solo voy a poder recuperar estos valores, sino que también voy a poder pisarlos como si fueran valores de estado inicial para después asignarles otros valores dentro de lo que es lo mismo del estado. Entonces lo que hago así va a ser un estado como inicial, ¿no? bien básico, y hacer los otros dos estados más. Acá creé digamos, el reducer para la acción speed. Como ven es casi igual, solamente que le voy a cambiar el color azul y el tamaño, pero quiero que la velocidad esté ligada a esto, al parámetro del prop, porque si lo estoy usando justamente es por algo. Y lo que hacemos es tan simple como esto, ¿no? Mandamos acá un número, esto puede llamarse Pepito, por ejemplo, no importa, pero le vamos a poner el mismo nombre que antes, y lo que hacemos es decirle que speed sea S, ¿no? Entonces, como speed es S, va a tomar el valor del prop, que justamente es S, ¿sí? Justamente dije lo de Pepito, pero acá tendría que llamarse Pepito también. Entonces S va a llegar acá a través de la parte de, digamos, del componente, y cuando llegue a S va a llegar acá y S se va a asignar a speed y va a devolverme todo este objeto. Entonces voy a crear rápidamente el de slow. Como pueden ver, el de slow es prácticamente igual, solamente que voy a mandar valores menores a 1 para que sea más lento y le cambié el color a verde y también el aspecto. Y finalmente me hice la función de digamos, main reducer, que lo único que hace es traer reducer y traer esto acá. Como pequeña diferencia de la última vez, state, ahora lo hice perteneciente a la clase state, podría no hacerlo, podría tenerlo así, pero la realidad es que state siempre va a estar perteneciente a esta interfaz que creé acá. Entonces lo ideal sería ya directamente decirle que pase eso. Eso en futuros tutoriales van a ver también por qué se hace. En nuestro app module, como la última vez, es tan simple como exportarnos el reducer, ¿sí? Podemos importarnos de hecho todos los que tengamos en ese archivo, pero como tenemos uno solo, traemos solamente ese. Y de la misma manera que la última vez, en los imports, lo que hacemos es esto, ¿no? Hacer store module, for root, y hacemos que algo llamado main char, en este caso, pertenezca a el main reducer, o sea que va a traer main chart todo lo que haya digamos en main reducer, que en este caso es solamente esto que está acá, que a su vez es esto que está acá, que a su vez trae los actions que habíamos creado antes. El componente es lo que más cosas tiene, y atención acá, voy a agarrar e importarme primero digamos las actions. Recuerden que en el component se importan las actions, y ya que el reducer está importado implícitamente acá. ¿Sí? Después vamos a acceder a él a través de un store, como hicimos la última vez, exactamente igual. Lo que vamos a hacer es crear la variable que le voy a poner el mismo nombre. Recuerden, esta convención es muy importante, que va a pertenecer a la clase observable y va a ser de tipo any. En este caso, la última vez teníamos una number, pero ahora va a venir un objeto extraño llamado state, así que es un any. Y dentro del constructor nos traemos, como la última vez, el store, ¿sí? El store lleva como selector justamente el main chart que va a ser tipo any, y se lo tenemos que asignar justamente a main chart. Y eso es tan simple como que en el init hagamos this.mainchar, thisstore.pipe, y con select le mandamos main chart, que sería el selector, que ya habíamos visto que no tiene por qué ser el mismo nombre acá, pero sí tiene que ser, en este caso main char, el mismo nombre que este que está acá, porque es el selector. Entonces es muy simple, ya main char acaba de ser observable y ya estaría funcionando. Lo que vamos a hacer es crearnos las funciones, no sin antes hablar de un detalle. Yo voy a crear, por ejemplo, la función normal, ¿sí? Voy a hacer normal, y que normal va a cambiar, ¿sí?, los designios de este personaje que está acá. Sin embargo, si yo hago un console log, por ejemplo, y pongo acá this.mainchar, esto que está acá me va a devolver el objeto store.
esto que está acá, me va a devolver este objeto que está acá, que es a su vez este. No me va a devolver absolutamente nada por más que yo lo esté modificando, por más que me esté trayendo ese objeto. ¿Por qué? Porque es observable. Entonces la manera en la que funciona lo de las observables justamente y la gran potencia de que estos estados sean reactivos es que los hacemos observables. Y eso en realidad es bastante simple. Primero lo que vamos a hacer es hacer thisStore, como habíamos hecho la última vez, y hacemos dispatch justamente para traer main.normal. Esto es muy simple, main es porque justamente le pusimos main a todos los actions del main char que traemos acá. Y acá sí tenemos que hacer la parte observable. ¿Y esto cómo lo hacemos? Es muy simple, le decimos a esta función que, como es observable, que nos vamos a suscribir a la función. Entonces nos suscribimos a la función de esta manera, hacemos por ejemplo res, que es para el resultado, fatarrow, y metemos acá adentro la función. Y podemos hacer incluso un console log acá adentro, y acá sí, si hacemos un console log res, este console log lo que va a hacer es mostrarnos en la consola el objeto que va a devolver esto. Y simplemente lo que yo haría en estos casos, hay muchas maneras de hacerlo, pero como está construido esto es muy simple, porque rect acá pertenece, rec_any pertenece a la clase acá. Rectángulo, sí, que es este rec que habíamos creado antes, que está acá, que ya lo había mostrado, y como lo que tiene adentro esas variables en realidad son métodos, yo puedo acceder tan simple como haciendo this.rec, por ejemplo, speed, que sería la primera, y hacemos res.speed, ¿sí? Res va a traerme el objeto de acá, de este estado, este objeto tiene speed, wh y color, y entonces res.speed, por ejemplo, me va a traer el valor, que en este caso va a ser 1, y se lo va a asignar a speed. Y con esto lo podemos hacer con todos los métodos que tiene digamos, rectángulo, este personaje principal. Y así nos crearíamos también el de speed y el de slow, pero mandándolo con valores. Acá los creé muy simplemente, está pasando los 4 valores. El de speed lo que hace es recibir un número, ¿sí? Y ese número se le asigna acá. Esto también lo habíamos visto, que si entre paréntesis mandamos las llavecitas y cualquier variable, esto se asigna como prop siempre y cuando tenga el mismo nombre. ¿Sí? En este caso, como tiene el mismo nombre, ves, está esperando justamente una propiedad llamada s. Si yo le pongo algo así, me va a dar error. ¿Por qué? Porque le puse nombre s como de speed, de velocidad. Y el slow es exactamente lo mismo. Nos quedaría simplemente agregar los botones acá para hacerlo del speed y el slow, y ya estaría, lo podríamos probar. Así queda el HTML, y en la parte web queda así. Acá podemos ver el videojuego que teníamos recién con los nuevos botones. Y ahí lo estoy moviendo. Si aprieto normal se queda igual. Si aprieto speed cambia y también va mucho más rápido. Si aprieto slow cambia también de aspecto y va mucho más lento. Si vuelvo a apretar normal, vuelve a cambiar, ¿no? Esto lo estamos haciendo con botones para hacer justamente la prueba, ¿sí? La versión de desarrollo, pero en realidad piensen que, por ejemplo, este personaje, entre comillas, podría agarrar y estar agarrando un power-up, un objeto, un ítem, y que justamente le pase esto al cambiar de estado. Esta es una de las grandes potencias de hacer la programación reactiva orientada a estados, ¿no? Podríamos llamarlo así, en Angular, y es muy potente y es muy interesante. Este videojuego justamente va a seguir y se va a complejizar cada vez más hasta que veamos lo más interesante que haya de ver en NGRX. Si el video les gustó, no olviden dejar un me gusta para hacernoslo saber, comentar cualquier duda y sugerencia que tengan y suscribirse para estar al tanto de nuevos videos. Hasta pronto.